En el Taipei de hoy se ven aperitivos típicos del sur de Fujian y de Guangdong por todas partes, tanto en los mercados nocturnos como en las calles. Esos aperitivos tienen características de la gastronomía del sur de Fujian, son sabrosos y frescos. Los tallarines con ternera aparecieron primero en las dependencias militares y más tarde se popularizaron en todo Taiwán. Cuando los locales notaron que la combinación de la ternera y los tallarines tenía un sabor particular, poco a poco se convirtió en un plato cotidiano en Taipei. En el futuro, la gastronomía de Taipei tendrá que dar mayor importancia al vestigio cultural de los platos y convertir la cultura gastronómica foránea en la representante de la propia Taipei. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En Taiwán se ven templos por todas partes y su rastro no pasa desapercibido ni en las aldeas ni en las calles más concurridas de la ciudad. Dicen que hay más de 10.000, un templo por cada 2.000 personas. Además, en sus alrededores suelen abrir muchos puestos de comida. La famosa calle de aperitivos Miaokou de Kaohsiung está delante del templo Tianji. El mercado nocturno Mengjia está junto al templo Longshan y el inmenso mercado Shilin cerca del templo Zichong. Entonces, ¿qué lazos existen entre la gastronomía de Taipei y los templos? ¿Cuál es la historia que oculta la gastronomía de Taipei? En la calle de aperitivos Miaokou, delante del templo Tianji, Xin Yinqi administra el restaurante de los Xin con más de 70 años de historia. Es la tercera generación de propietarios. El llamado Timpianzuo es en realidad un popular aperitivo callejero hecho de arroz. Primero se muele el arroz hasta conseguir un líquido espeso. Se llena una olla de agua hasta la mitad. Luego se unta de aceite en la parte superior. Se echa este líquido de arroz, se remueve y se tapa la olla. En 3 minutos la pasta de arroz se convierte en esta masa blanca. Después de hacer tortillas con la leche de arroz, hay que cortarlas en pedacitos de unos 10 centímetros y luego se pone en la olla agua, setas, gambas secas, así como la pasta hecha con harina, gambas, carne de cerdo, la sopa de picadillo de cerdo y finalmente esos pedazos de noodles. Para servirse se añaden brotes de soja, apio, rábano salado y flor de lili. Así se prepara un tazón de Timpianzuo. En realidad, ese aperitivo de arroz medio cocido a vapor y medio frito en la provincia de Fujian se conoce como Hu Pianhu o Timpianzuo.
Desde hace mucho es un aperitivo típico de este lugar, así que hoy en las calles de Fuzhou, su capital, se ve por todas partes. Como es muy sabroso y ligero, forma parte de la dieta diaria de los vecinos de Fuzhou, e incluso en las zonas rurales todas las familias saben elaborarlo. Pero ¿cómo llegó a Taiwán y por qué es tan popular en los alrededores de los templos? Zhao Tong, fundador de la revista Comida y Bebida de Taiwán, lleva 10 años estudiando la cultura gastronómica local. De hecho, la ha divulgado a través de artículos como la glotonería en todos los rincones del país, los sabores de Taiwán y los estómagos de Taiwán. 在清代的时候这大量的移民到台湾来就是以闽南为主。那这些移民他们渡过了黑水沟就是台湾海峡，通常是只身寡人到台湾来。到台湾来以后，当时的社会并不平静，而且呢，医疗水平也低所以他们总是会到寺庙去拜拜祈福。慢慢的，庙外面的广场，它的炉火也越来越旺盛，它聚集了非常多的小吃摊。 En el último siglo, el Timpiang-suo se popularizó en las plazas de los templos. Además, se ha conservado el proceso de elaboración original. Se convirtió en una exquisitez representativa de Taipei. Entonces, ¿cómo pasó a llamarse Timpiang-suo cuando llegó a Taipei? 锅子的旁边嘛，那么大家鼎嘛，我们可能说这个鼎就是锅。对，嘿，锅嘛，旁边顶边嘛，旁边然后倒下去，那个错台语意思是念说蛇，就是只是动作很慢的意思，慢慢流下来的意思。那就把这个借这个意思来说。对，取它的名字，这样子简单容易记啊。 En el Taipei de hoy se ven aperitivos típicos del sur de Fujian y de Guangdong por todas partes, tanto en los mercados nocturnos como en las calles. Esos aperitivos tienen características de la gastronomía del sur de Fujian. Son sabrosos y frescos, y en Taipei se considera estos platos introducidos en Taiwán hace un siglo de sabor tradicional. 我看这个上面写的是古早味，是什么意思呀？这是很久的东西，大家有怀念的味道。哦，很久的东西，是台湾比较传统的。对，没有错，因为它本身这种东西就是台湾的特色，也是算特产的一部分。它就是一个很传统的味道，就好像小时候在吃东西一样。我们小时候有吃过这个东西，然后很怀念的味道，所以叫做古早味。那这个东西在台湾出现有多少年？很久了，70、80年有了。 Esa envoltura remojada en aceite tiene su origen en Chaozhou y en Shantou. El día del Año Nuevo Lunar, las mujeres de esa zona hacen ese pastel para ofrecerlo a los dioses. Hoy es uno de los aperitivos más corrientes de Taipei. Se hace su envoltura con harina de batata, se mete el relleno, se cuece a vapor y después se remoja en aceite. 它里面有香菇、肉笋子，有没有？哦，给它包起来，拿油的温度给它。其实它这种东西都用蒸过，然后再泡在油里面。这个在台湾很受欢迎。大家都加蒜泥啊，跟香菜，就台湾口味的，很特别的台湾口味。谢谢，多少钱那个？这个35块。35，合人民币7块多。对，不会贵了。En el Taipei de hoy se ven aperitivos típicos del sur de Fujian y de Guangdong por todas partes, tanto en los mercados nocturnos como en las calles.
Esos aperitivos tienen características de la gastronomía del sur de Fujian. Son sabrosos y frescos. Los tallarines con ternera aparecieron primero en las dependencias militares y más tarde se popularizaron en todo Taiwán. Cuando los locales notaron que la combinación de la ternera y los tallarines tenía un sabor particular, poco a poco se convirtió en un plato cotidiano en Taipei. En el futuro, la gastronomía de Taipei tendrá que dar mayor importancia al vestigio cultural de los platos y convertir la cultura gastronómica foránea en la representante de la propia Taipei. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Al hablar de los manjares de Taipei, es inevitable mencionar los tallarines con ternera. Según las estadísticas, hay más de 30.000 restaurantes de tallarines con ternera en la isla. Y desde 2005 se celebra cada año un festival internacional de tallarines con ternera. Pero antes de los años 50 en Taiwán no había tradición de servirse ternera, porque su gente muy devota del budismo creía que el buey, que ayuda al hombre a cultivar la tierra y agota todas sus fuerzas por una buena cosecha, no ha de ser sacrificado para comer su carne. Pero ¿cómo se han convertido hoy los tallarines con ternera en la tarjeta de presentación de la gastronomía de Taipei? Para explicar su historia hay que comenzar por los asentamientos militares. Estas dependencias militares eran conjuntos de viviendas construidas para instalar a los militares y a sus familiares por el Kuomintang después de 1949, cuando cayó derrotado en la parte continental de China y se retiró a Taiwán. En unas dependencias militares cerca del aeropuerto Songshan de Taipei, Chen Yifeng, de 74 años, ha pasado más de 60 años. Vino desde Shanghái a los 11 años con sus padres, que prestaron servicio en el ejército. 离开大陆的50多年时间里头，您最想念童年时候的哪些东西？当然是，小的时候住过的地方，对不对？而且对大陆上的这个食物，对大陆上的这个风景，对大陆上的壮丽的河山，对大陆上名胜古迹，那向往的不得了。 Esos militares veteranos y sus familiares radicados en Taiwán proceden de diversas provincias de la parte continental. Aunque viven en caseríos lejos de la parte continental, como no podían olvidar el sabor de sus respectivos pueblos natales, trajeron a Taiwán su costumbre de comer ternera. Los militares retirados que habían servido en la cocina comenzaron a vender tallarines añadiendo ternera y salsa de soja fermentada. Como el distrito Pixian de Sichuan es la zona productora de dicha salsa más famosa, esos militares que añoran la parte continental los llamaron tallarines con ternera al estilo de Sichuan. 四川老兵发明的？不见得，即使是四川老兵，四川并没有这一味，他可能是辽宁那边的人，可是四川对他来讲也是家乡。他可能是广东人，四川对他来讲也是家乡。他可能一辈子没去过四川，可是那是家乡。但是他想象那种滋味，然后去复制、去炮制那样的味道。 所以是想象出来的家园的味道，背后其实是一种比较，孤独凄凉的一种乡愁，无处宣泄的乡愁，通过食物呢，去抚慰了，这种乡愁。 Los tallarines con ternera aparecieron primero en las dependencias militares y más tarde se popularizaron en todo Taiwán, cuando los locales notaron que la combinación de la ternera y los tallarines tenían un sabor particular. Poco a poco se convirtió en un plato cotidiano de Taipei. Un paracaidista retirado llamado Xu el Viejo abrió el restaurante Viejo Tong, que pasó a ser administrado por el padre de Liu Chongxiong en los años 70. Ahora es toda una institución con varias sucursales en todo Taiwán. Al hablar de la popularización de tallarines con ternera en Taiwán, Liu Chengxiong recuerda la prosperidad del restaurante de la calle Taoyuan durante los años 70. 那时候要吃到牛肉面最正宗都是来这里，那整个有川味的，
还有兰州拉面，这个是桃园街正宗山东牛肉面。对对对，山东牛肉面了哈。啊，这个就是那个老王记。当时就是当年这边是老王记。对对对，老王记牛肉面。然后附近呢，这边本来都是矮房子嘛。这边整个下去有20-30家的牛肉面。20-30家，就这么一条小街上。对对对对，小街上。Esos tallarines con ternera con una historia de apenas 60 años en Taipei, ¿cómo tienen tanta vitalidad y lograron ser un plato típico? Según Liu Chengxiong, los ingredientes frescos y el caldo preparado con todo el corazón son la base que les ha permitido arraigarse y desarrollarse con vigor en Taipei. Por ejemplo, en su caso, para elaborarlos usa carne fresca de buey recién sacrificado durante la madrugada. Para preparar el caldo escoge solo huesos gruesos del buey y los cuece a fuego lento durante 24 horas hasta que adquiere un color lechoso. Para acompañar los tallarines usa este caldo al que añade condimentos, carne de ternera y que continúa cociendo a fuego lento otras 4 horas. 你看这个牛肉啊，熬完了28小时之后啊，你看这个牛肉啊，整块都这样。这个就是那个红烧牛肉面已经熬好。对，你看熬起来啊，还 QQ 的。好。台湾的牛肉面它很注重汤。是。就是它的选材很新鲜，而且它制作的时间也很长。对，然后最主要说就是把制成，就是把它分得很细啊。 就是把中华餐饮的那个功夫啊，扎得很扎实啊，然后细火慢炖。El agua para cocer los tallarines se mantiene a 102 grados, de modo que se aseguran de que los tallarines tengan un sabor suave y una textura resistente. Finalmente les echa el caldo elaborado tras más de 20 horas. Así se prepara un tazón de tallarines con ternera al estilo de Sichuan, un plato que se ha degustado durante más de medio siglo en la tarjeta de presentación de Taipei. Los tallarines con ternera se convirtieron en el plato representativo de los sabores de Taipei, quizás porque contiene la nostalgia de los militares veteranos y la sinceridad de los que elaboran este plato. Además de esos simples tallarines, con los militares también llegaron a Taiwán guisos de las 8 escuelas culinarias de la parte continental. Entre ellos, los platos de estilo sichuanés están de capa caída debido a lo difícil que es encontrar cayena china y otros ingredientes necesarios, mientras que los platos de Zhejiang están muy arraigados en Taipei. En el restaurante Tian Shui Lou, platos como las rebanadas de cerdo asado de Shanghai, las gambas salteadas Longjing y la carpa agridulce al estilo del lago oeste de Hangzhou son platos emblemáticos desde hace décadas. 这8大菜系里面，尤其是江浙菜啊，因为老蒋是浙江人，对，他可能更喜欢这样的口味。对对对，那其实江浙菜作为一种江南的菜肴。 本来就是在中国的菜系里面是非常突出的啊，江浙菜尤其在台湾啊，得到非常好的发展啊，直到现在啊，最好的餐馆都是江浙菜。Los platos foráneos como los tallarines con ternera, la carpa agridulce, las rebanadas de cerdo de Shanghai y las gambas salteadas Longjing quedaron arraigados en Taipei con el recuerdo de una época. Al convertirse poco a poco en platos locales, pasaron a ser el símbolo de una época. En el Taipei de hoy se ven aperitivos típicos del sur de Fujian y de Guangdong por todas partes, tanto en los mercados nocturnos como en las calles. Esos aperitivos tienen características de la gastronomía del sur de Fujian, son sabrosos y frescos.
Los tallarines con ternera aparecieron primero en las dependencias militares y más tarde se popularizaron en todo Taiwán. Cuando los locales notaron que la combinación de la ternera y los tallarines tenía un sabor particular, poco a poco se convirtió en un plato cotidiano en Taipei. En el futuro, la gastronomía de Taipei tendrá que dar mayor importancia al vestigio cultural de los platos y convertir la cultura gastronómica foránea en la representante de la propia Taipei. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Liao Shouchang, dueño de un restaurante teppanyaki, tiene la costumbre de cocinar él mismo para los clientes. Como se puede probar el plato mientras se prepara, el cocinero y los clientes pueden intercambiar su opinión cara a cara. Esto le permite a Liao Shouchang disfrutar de la alegría de cocinar. Respecto al origen de los teppanyakis locales, hay varias versiones. Según la más extendida, este tipo de establecimientos son de Japón. Entonces, ¿qué relación existe entre estos restaurantes de origen japonés y las exquisiteces de Taipei? 到了80年代以后，台湾的妇女开始解放运动，所以到了90年代以后，台湾有很多男人呢，就娶不到老婆了，因为他们不愿意嫁了，他们觉得单身比嫁人更好。台湾的男人呢，就开始到外面去寻找他们的伴侣啊，所以有所谓的外籍新娘的引进。外籍新娘的引进，等于是我认为是另外一次比较大规模的。 外国的料理进入到台湾来。 Con el despegue económico de Taiwán en los años 80, numerosos manjares de Asia y Europa entraron en Taiwán. Aunque los teppanyakis vienen de Japón, después de llegar a Taiwán y desarrollarse durante más de 30 años, se creó un plato propio de Taiwán que fusiona la cocina francesa, la china y la japonesa. Incluso se usa la plancha para cocinar alimentos cocidos a vapor. 如果说要做蒸的东西呢，它是没有，基本上是没有蒸笼的，所以我们就用一个盘子，里边给它装个水，然后上面用个这个锡箔纸给它盖上来，那再用这个把它戳动，让等一下蒸汽能够可以出来。像这个鱼，我们现在这样在蒸，啊，这个在蒸，把它放着，然后。 因为它里边等一下水会滚起来，就有蒸汽，但是我们必须要把它盖住，把它盖住。所以盖住以后，它等一下蒸汽上来以后，那这个鱼就会熟了。 Este bacalao cocido a vapor viene de Europa, pero su salsa se elabora al estilo de Fuzhou, capital de Fujian. Este método cambia totalmente las características de los ingredientes a la plancha. Hoy los locales han adaptado estos platos hechos a la plancha y han pasado a ser algo típico de la cultura gastronómica de Taipei. Por eso se ven teppanyakis por todas partes, desde los mercados nocturnos hasta los restaurantes. Mientras asimilan la cultura de ultramar y la adaptan, en el Taipei de hoy quieren ir más allá, e encontrar el origen cultural de los platos tradicionales. Chen Peishen quiere preparar el pollo del mendigo, un famoso plato de Jiangsu y Zhejiang. Antes de ponerse manos a la obra, necesita preparar un ingrediente especial. 这是冰糖吗？这个不是，这是鸡汤下去冷冻过后结晶以后，我们再把它敲碎，敲碎了以后，看起来好像冰糖啊。不是，鸡的是鸡的高汤。 ¿Cómo se convierte el caldo de gallina en cubitos que se parecen tanto a los terrones de azúcar? He aquí el método de Chen Peishen. Después de preparar una gallina vieja, se pone a cocer en una olla a vapor durante 16 horas. Luego se cuela el caldo con una gasa para quitar la carne y los huesos. 胶质要够，所以它冷冻以后，它才会成结冻的那种像果冻般的样子。那像这样一盆，它需要几只鸡才能做这么多？4只老母鸡。4只老母鸡做出这么一小盆来，那我们每次在做这个叫花鸡的时候，塞到叫花鸡肚子里面的这个有需要
A la compleja preparación del caldo le sigue la elaboración. Primero se pone un pollo entero en una olla llena de aceite para dorarlo. Luego se echa el caldo congelado con tiritas de carne, setas, cebolla, chile y verdura encurtida ya salteada. Se pone sobre un papel de plástico una majada de ajos salteados y se riega el pollo con aceite de sésamo y vino de arroz. Se envuelve con el papel de plástico y hojas de loto. Al final se cubre todo con barro. Al hablar de las exquisiteces de Taipei, ¿por qué ese pollo del mendigo típico de Jiangsu tan complicado de elaborar se convirtió en uno de sus platos más representativos? 在面对饮食的时候，当我们一开始是吃得饱啊，最后呢慢慢发展到了精致的时代，我们就要吃得巧啊。当普遍都能够吃得巧的时候，就会有越来越多人希望能够吃出文化的热度啊。这个焦化鸡背后有太多美丽的故事了啊。那我们就是在吃这个鸡肉的时候，我们会想到 常熟，我们想到教化之，我们甚至连武侠小说都想到了啊，所以它里面其实都是有一些文化的掌故啊，一些迷人的地方。 El pollo del mendigo no es tan popular en los restaurantes del Taipei actual, pero según Yao Dong, los locales son ahora más exigentes y además de fijarse en su sabor, aprecian más su significado cultural. Y por eso en el futuro de la gastronomía de Taipei tendrá que dar mayor importancia al ver los platos y convertir la cultura gastronómica foránea en la representante de la propia Taipei.